Carolina Adams es encontrada sin vida en su apartamento. Tras un breve periodo de investigación, se descubre la primera pista: su exmarido enviaba mensajes amenazantes prometiendo acabar con su vida. Acompaña este caso criminal hasta el final y descubre hasta dónde puede llegar el límite de los celos. Yo soy Héctor Zamora, hablo desde México y me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Comenta abajo. Boulder, Colorado, 12 de septiembre de 2021. Una mañana como cualquier otra se transformó en el inicio de una investigación que revelaría las peligrosas consecuencias de un amor obsesivo en la era digital. El cielo despejado y las temperaturas moderadas del inicio del otoño contrastaban con la escena que esperaba a los oficiales que respondieron a una llamada de emergencia en el complejo residencial Pines View. A las 9:17 de la mañana, Stephanie Hughes, una joven fisioterapeuta, llamó al 911 preocupada por su amiga Carolina Adams, de 29 años, quien no respondía a sus mensajes desde la noche anterior y no se había presentado a su cita para correr esa mañana, algo completamente fuera de carácter para ella. Stephanie había decidido pasar por el apartamento de Carolina para comprobar que todo estuviera bien. Lo que encontró al entrar con la llave de emergencia que Carolina le había confiado meses atrás, cambiaría para siempre la tranquilidad de este suburbio de clase media. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. El cuerpo de Carolina Adams yacía en el suelo de la sala de estar. La escena presentaba características particulares que inmediatamente llamaron la atención de los primeros oficiales que llegaron al lugar. No había signos de lucha evidente. El apartamento estaba ordenado, casi meticulosamente arreglado. Sobre la mesa de centro, 2 copas de vino tinto, una de ellas con un leve rastro de lápiz labial que coincidía con el tono que Carolina llevaba. Todo indicaba que había recibido a alguien conocido la noche anterior. El detective Ryan Hall, con 7 años de experiencia en la unidad de homicidios, fue asignado como investigador principal. Su primera observación al llegar a la escena fue la ausencia de signos de entrada forzada, lo que reforzaba la teoría de que Carolina conocía a su atacante y le había permitido entrar voluntariamente. La causa preliminar de la muerte parecía ser asfixia, aunque el informe detallado del forense aún estaba pendiente. Lo más intrigante para el equipo de investigación fue el teléfono de Carolina, encontrado sobre el sofá. La pantalla mostraba una aplicación de citas abierta, con conversaciones recientes con varios perfiles. Un detalle que pronto adquiriría una relevancia central en el caso. La vida de Carolina Adams parecía estar en un punto de transición. Recientemente divorciada, había comenzado a reconstruir su vida. Su apartamento mostraba signos de un nuevo comienzo, libros de autoayuda sobre recuperación post-divorcio en las estanterías, un calendario con planes a futuro y un espacio de trabajo recientemente instalado para su floreciente negocio de diseño gráfico freelance. Al examinar su computadora portátil, los investigadores descubrieron que Carolina había creado su perfil en la aplicación de citas apenas 3 semanas antes. En sus conversaciones con amigas a través de mensajes de texto, expresaba emoción por este nuevo capítulo en su vida, mencionando cómo se sentía liberada después de finalizar su matrimonio con Evan Anderson, un desarrollador de software con quien había estado casada durante 4 años. La investigación inicial reveló que el divorcio se había finalizado apenas 3 meses antes, después de un proceso que los amigos de Carolina describieron como emocional y tenso. La última publicación de Carolina en redes sociales, realizada la tarde anterior a su muerte, mostraba una selfie sonriente con el mensaje, lista para nuevas aventuras. Nunca es tarde para reinventarse. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, los investigadores notaron algo inquietante. A las 20:42 de la noche anterior, un hombre con sudadera con capucha entraba al edificio, manteniendo su rostro estratégicamente alejado de las cámaras. Su complexión y estatura coincidían con las de una persona conocida por Carolina. Mientras el equipo forense continuaba recolectando evidencias en el apartamento, el detective Hall comenzó a trazar las últimas 24 horas de la vida de Carolina Adams. Las preguntas se acumulaban: ¿quién fue la última persona en verla con vida? ¿Qué relación tenía con su visitante de la noche anterior?
Y quizás lo más importante, ¿qué papel jugaba su reciente incursión en el mundo de las citas online en esta tragedia? Las respuestas comenzarían a emerger de los lugares más inesperados, revelando una red de vigilancia y obsesión que había permanecido oculta hasta ese fatídico día de septiembre. Las primeras 48 horas de la investigación sobre la muerte de Carolina Adams fueron cruciales para establecer un panorama de su vida personal y las posibles motivaciones detrás de su asesinato. El detective Ryan Hall comenzó entrevistando al círculo cercano de la víctima y un patrón inquietante empezó a emerger de estos testimonios. Miranda Foster, mejor amiga de Carolina desde la universidad, proporcionó información vital sobre la relación de la víctima con su ex esposo. Según Foster, el matrimonio entre Carolina y Evan Anderson había comenzado como una historia de amor ideal, pero gradualmente se transformó en una relación marcada por el control y los celos. En los últimos meses de su matrimonio, Carolina apenas salía sin que Evan supiera exactamente dónde estaba y con quién, relató Foster a los investigadores. Los registros telefónicos de Carolina confirmaron parte de esta narrativa. Durante su matrimonio, Evan la llamaba o enviaba mensajes constantemente, especialmente cuando ella salía sola o con amigas. La frecuencia de estas comunicaciones superaba lo que cualquier investigador consideraría normal, sugiriendo un patrón de comportamiento posesivo. El punto de quiebre en la relación, según múltiples testimonios, ocurrió cuando Carolina consiguió un nuevo trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad 6 meses antes de su muerte. Esta oportunidad profesional significó un aumento de su círculo social y mayor independencia económica. Las tensiones escalaron rápidamente, culminando en la solicitud de divorcio presentada por Carolina en abril de 2021. Los investigadores descubrieron que el proceso de divorcio había sido particularmente conflictivo. Los documentos legales mostraban que Evan se había opuesto inicialmente, solicitando múltiples extensiones y presentando objeciones a cada acuerdo propuesto. El abogado que representó a Carolina, Daniel Scott, describió el comportamiento de Evan como inusualmente obstinado y calculador. Según Scott, incluso después de que el divorcio se finalizara en junio, Evan continuó contactando a Carolina con diversos pretextos relacionados con la división de bienes ya resuelta. Un hallazgo particularmente perturbador surgió cuando los investigadores revisaron las comunicaciones recientes en el teléfono de Carolina. En las semanas posteriores a la creación de su perfil en la aplicación de citas, había recibido una serie de mensajes desde números desconocidos. Estos mensajes, aunque no contenían amenazas explícitas, incluían frases como "te estoy vigilando y sé con quién hablaste ayer". Carolina había bloqueado estos números, pero los mensajes continuaban llegando desde nuevas líneas. La vecina de Carolina, Allison Bailey, proporcionó otro elemento crucial para la investigación. Bailey informó haber visto el automóvil de Evan, un Honda Civic negro del 2019, estacionado cerca del complejo de apartamentos en múltiples ocasiones durante las semanas previas al crimen, incluso cuando el divorcio ya estaba finalizado y él no tenía razones aparentes para estar en la zona. Al obtener los registros de la aplicación de citas mediante una orden judicial, los investigadores descubrieron que Carolina había programado un encuentro con un usuario llamado Mountainiker83 para la noche de su muerte. Las fotografías del perfil mostraban a un hombre llamado Jason Mitchell, supuestamente un profesor de 32 años. Sin embargo, al intentar contactar a esta persona, los investigadores no pudieron encontrar ningún Jason Mitchell que coincidiera con esa descripción en el área de Boulder. El detective Hall ordenó una investigación más profunda sobre las actividades recientes de Evan Anderson. Los registros mostraron que había llamado enfermo a su trabajo como desarrollador en Tech Solutions Inc. el día después del asesinato, algo que sus colegas describieron como inusual dado su historial de nunca faltar al trabajo. Más revelador aún, su tarjeta de crédito había sido utilizada en una tienda de electrónica para comprar un teléfono prepago 3 días antes del asesinato. Cuando los investigadores intentaron entrevistar a Evan, lo encontraron aparentemente compuesto y colaborador. Afirmó haber estado solo en su apartamento la noche del crimen, viendo una serie en una plataforma de streaming. Sin embargo, su tono cambió notablemente cuando se le preguntó sobre la actividad reciente de Carolina en aplicaciones de citas. Su respuesta, registrada por los detectives, revelaba un resentimiento apenas contenido.
ella siempre fue impulsiva. Apenas terminamos y ya estaba buscando reemplazarme. El análisis forense comenzó a aportar piezas cruciales del rompecabezas. Las huellas digitales encontradas en una de las copas de vino coincidían con las de Evan, contradiciendo su afirmación de no haber visitado el apartamento de Carolina en semanas. Más preocupante aún, el informe preliminar del forense indicaba que Carolina había muerto entre las 21 y las 23 de la noche, precisamente en el periodo en que las cámaras de seguridad habían captado al visitante encapuchado. El caso estaba tomando forma, pero los investigadores sabían que necesitaban más evidencia para construir un caso sólido. Lo que no anticipaban era que la búsqueda de pruebas los llevaría a descubrir un nivel de engaño y manipulación digital que superaba sus expectativas, revelando hasta qué punto puede llegar alguien consumido por el control y los celos en la era de las redes sociales. La investigación sobre el asesinato de Carolina Adams dio un giro significativo cuando el equipo técnico forense presentó sus hallazgos sobre la actividad digital de Evan Anderson. Lo que descubrieron reveló un nivel de premeditación y acecho digital que iba mucho más allá de las sospechas iniciales. El 18 de septiembre de 2021, 6 días después del hallazgo del cuerpo, los investigadores obtuvieron una orden judicial para acceder a todos los dispositivos electrónicos de Evan. Su computadora personal contenía un historial de búsquedas inquietante, como rastrear la actividad en aplicaciones de citas, crear perfil falso convincente, métodos de asfixia que parecen muerte natural y como eliminar huellas digitales de una escena. Estas búsquedas se habían realizado en un periodo de 3 semanas, comenzando precisamente el día después de que Carolina creara su perfil en la aplicación de citas. El análisis de los dispositivos reveló algo aún más perturbador. Evan no había creado un solo perfil falso, sino 3 diferentes en la misma aplicación que usaba Carolina. Cada uno representaba un tipo de hombre diferente, diseñados estratégicamente para coincidir con los intereses que Carolina había mencionado en su perfil. Las identidades incluían a Mountain Iker 83, el supuesto profesor Jason Mitchell con quien Carolina había acordado encontrarse la noche de su muerte, Art Gallery Owner, un galerista llamado Thomas Allen, y Travel Photographer, un fotógrafo freelance llamado Benjamin Hall. El detective Ryan Hall y su equipo descubrieron que Evan había estado utilizando estos perfiles para comunicarse con Carolina durante semanas, obteniendo información sobre sus rutinas, preferencias y planes. Más alarmante aún, había usado estas conversaciones para evaluar su receptividad a diferentes tipos de invitaciones y escenarios de encuentro, efectivamente estudiando la mejor manera de lograr una cita con ella sin levantar sospechas. Los registros del proveedor de Internet mostraron que Evan había estado accediendo regularmente a la cuenta de correo electrónico de Carolina usando credenciales que probablemente obtuvo durante su matrimonio. También había instalado un software de monitoreo en el teléfono de Carolina mientras aún estaban casados, que nunca fue desinstalado después del divorcio. Este programa le permitía ver sus mensajes, llamadas y ubicación en tiempo real, explicando cómo sabía exactamente cuando ella estaba usando la aplicación de citas. El análisis de geoubicación del teléfono de Evan proporcionó la evidencia más concreta hasta el momento. Los datos confirmaron que había estado cerca del apartamento de Carolina varias veces en las semanas anteriores al crimen, incluyendo la noche del asesinato. Su teléfono registró su ubicación a menos de 100 metros del edificio desde las 20:30 hasta aproximadamente las 22:15, coincidiendo perfectamente con la ventana temporal establecida por el forense para la muerte de Carolina. Sorprendentemente, los investigadores también descubrieron que Evan había comprado no 1, sino 3 teléfonos prepago en las semanas previas al asesinato. Estos teléfonos habían sido usados exclusivamente para enviar los mensajes amenazantes a Carolina y para gestionar los perfiles falsos. La triangulación de las señales de estos dispositivos mostraba que todos habían sido operados desde el apartamento de Evan o sus alrededores inmediatos. Otro elemento incriminatorio surgió cuando los técnicos analizaron las fotografías usadas en los perfiles falsos. Usando software avanzado de reconocimiento facial y análisis de imágenes, determinaron que las fotos de Jason Mitchell y los otros perfiles eran imágenes manipuladas digitalmente, combinando características de diferentes rostros obtenidos de bancos de imágenes en línea con sutiles modificaciones para hacerlos más atractivos y menos detectables como falsificaciones.
Los mensajes recuperados entre el perfil de Mountain 83 y Carolina revelaron que Evan, haciéndose pasar por Jason, había sugerido específicamente llevar vino a su encuentro, mencionando incluso la marca exacta que se encontró en la escena del crimen. Carolina había aceptado, indicando que estaría esperando en su apartamento a las 20:30, precisamente cuando las cámaras registraron la entrada del visitante encapuchado. El Detective Hall reunió también evidencia del estado mental de Evan a través de sus comunicaciones personales. En mensajes enviados a un amigo cercano semanas antes del crimen, Evan expresaba su frustración por ver a Carolina siguiendo adelante como si nada, comentando que ella no puede simplemente borrarme y pretender que no existo. Estos mensajes, aunque no constituían amenazas directas, revelaban un profundo resentimiento y una incapacidad para aceptar el fin de la relación. El 21 de septiembre, con la evidencia digital consolidada, el equipo investigador obtuvo una segunda orden de registro para el vehículo de Evan. En la cajuela encontraron una sudadera con capucha idéntica a la que llevaba el visitante en la grabación de seguridad, con restos microscópicos de vino tinto que coincidían con la botella encontrada en el apartamento de Carolina. Este descubrimiento proporcionó el vínculo físico que necesitaban para conectar definitivamente a Evan con la escena del crimen. La red de vigilancia digital y manipulación que Evan había tejido alrededor de Carolina comenzaba a revelarse en toda su extensión, pero los investigadores aún necesitaban entender exactamente cómo se había desarrollado el encuentro fatal la noche del 11 de septiembre. La respuesta llegaría de una fuente inesperada, cambiando para siempre el curso de la investigación. Con la evidencia digital y física acumulándose contra Evan Anderson, el detective Ryan Hall decidió implementar una estrategia para reconstruir los eventos de la noche del 11 de septiembre. Faltaba entender con precisión qué había ocurrido en el apartamento de Carolina Adams en las horas previas a su muerte. Un avance inesperado llegó el 23 de septiembre cuando una revisión del sistema de seguridad del edificio reveló que una cámara adicional, instalada recientemente en el estacionamiento trasero y no incluida en el análisis inicial, había capturado imágenes más claras de Evan. En esta grabación, se le veía ajustando su capucha antes de entrar al edificio, y lo más revelador, llevaba una bolsa que contenía lo que parecía ser una botella de vino, confirmando que había llegado preparado para su encuentro bajo la identidad falsa de Jason Mitchell. El equipo forense había completado para entonces un análisis exhaustivo del apartamento de Carolina. Además de las huellas digitales ya identificadas, encontraron rastros microscópicos de la piel de Evan bajo las uñas de Carolina, indicando que hubo un forcejeo antes de su muerte. El informe final del forense confirmó que Carolina había muerto por asfixia mecánica, y los patrones de lesiones sugerían que el atacante había utilizado una técnica específica para minimizar marcas visibles, consistente con las búsquedas encontradas en el historial de navegación de Evan. Una vecina del piso superior, Catherine Green, quien inicialmente no había querido involucrarse, finalmente se presentó a declarar el 24 de septiembre. Green confirmó haber escuchado una discusión acalorada proveniente del apartamento de Carolina alrededor de las 21 de la noche del crimen. Según su testimonio, escuchó a una mujer exclamar sorprendida algo sobre un nombre falso, seguido por sonidos de objetos cayendo y un silencio repentino aproximadamente 20 minutos después. Green admitió que no llamó a la policía porque las discusiones en el edificio eran comunes y no quiso involucrarse. Los investigadores lograron reconstruir lo sucedido esa noche basándose en todas las evidencias recopiladas. Carolina había estado esperando a Jason Mitchell, el profesor aficionado al senderismo con quien había conversado durante 2 semanas en la aplicación de citas. En su lugar, cuando abrió la puerta, se encontró con Evan, su exmarido, sosteniendo la botella de vino que Jason había prometido llevar. La sorpresa inicial de Carolina probablemente se transformó rápidamente en comprensión al darse cuenta de que había sido engañada. La evidencia sugería que Evan inicialmente intentó mantener la fachada, posiblemente pretendiendo que su encuentro era una coincidencia o un intento de reconciliación. Las 2 copas servidas indicaban que la conversación había comenzado de manera civilizada, pero los mensajes recuperados del teléfono de Carolina, enviados a una amiga momentos antes del encuentro, revelaban que ella ya sospechaba algo: si este tipo resulta ser como mi ex, voy a eliminar la aplicación para siempre. El equipo técnico recuperó un archivo de audio parcial del teléfono de Evan que resultó ser crucial.
Aparentemente, había activado la grabación de su teléfono durante el encuentro, posiblemente con la intención de documentar algún tipo de confesión de Carolina sobre su vida después del divorcio. Aunque la mayor parte de la grabación había sido eliminada, los especialistas lograron recuperar un fragmento de 37 segundos donde se escuchaba a Carolina confrontando a Evan sobre la creación de perfiles falsos y su comportamiento obsesivo. La reconstrucción más probable, según los investigadores, era que Carolina había descubierto la verdadera identidad de Jason ya fuera antes o durante el encuentro, confrontando a Evan sobre sus múltiples perfiles falsos y su vigilancia constante. Esta confrontación derivó en una discusión que escaló rápidamente. Los análisis toxicológicos mostraban que Carolina tenía una cantidad mínima de alcohol en sangre, consistente con apenas unos sorbos de vino, sugiriendo que la discusión ocurrió poco después de que empezaran a beber. El 27 de septiembre, con suficiente evidencia acumulada, el detective Hall obtuvo una orden de arresto contra Evan Anderson. Cuando los oficiales llegaron a su apartamento, descubrieron que había hecho las maletas y aparentaba estar preparándose para huir. En su computadora encontraron búsquedas recientes sobre países sin tratados de extradición con Estados Unidos y compras de boletos aéreos con destino a México programados para el día siguiente. Evan fue detenido sin resistencia. Durante el registro posterior de su vehículo, los investigadores encontraron un diario personal escondido en un compartimento del maletero. Las entradas recientes revelaban un estado mental cada vez más obsesivo, con pasajes donde Evan escribía sobre cómo Carolina le pertenecía y cómo no podía soportar verla con otros hombres. La entrada final, escrita la mañana después del asesinato, contenía solo una inquietante frase: "Ahora nadie más la tendrá". El caso contra Evan Anderson se fortaleció aún más cuando los investigadores descubrieron que había comprado manuales sobre técnicas de interrogatorio policial y defensa legal, sugiriendo que había estado preparándose para un eventual arresto. También había creado un documento detallado con posibles coartadas y explicaciones para cada pieza de evidencia que pudiera conectarlo con la escena del crimen. La investigación reveló que las motivaciones de Evan iban más allá de los celos típicos de una ruptura. Los especialistas en comportamiento consultados por la Fiscalía identificaron patrones consistentes con un trastorno de personalidad obsesivo con tendencias narcisistas. Su incapacidad para aceptar el rechazo, combinada con su habilidad técnica y meticulosa planificación, había creado una tormenta perfecta que culminó en la muerte de Carolina. Mientras el caso se preparaba para ir a juicio, surgieron nuevas preguntas sobre el sistema legal y las medidas de protección disponibles para víctimas de acoso. Carolina nunca había presentado una orden de restricción contra Evan, posiblemente porque su acoso se realizaba principalmente a través de identidades digitales falsas que ella no había podido conectar con él. Este caso comenzaba a plantear interrogantes sobre cómo las leyes actuales abordan el acecho digital y las nuevas formas de manipulación psicológica facilitadas por la tecnología. El juicio contra Evan Anderson comenzó el 17 de enero de 2022 en la Corte del Distrito de Boulder, Colorado. El caso había captado la atención nacional, no solo por la naturaleza del crimen, sino por cómo ejemplificaba los peligros del acoso digital en la era moderna. La sala del tribunal estaba llena, con familiares de Carolina Adams ocupando la primera fila y periodistas llenando cada espacio disponible. La fiscal del distrito, Vanessa Reed, presentó un caso meticulosamente construido. Su estrategia se centraba en demostrar la premeditación y la naturaleza calculada del crimen. En su declaración inicial, describió a Evan como un depredador digital que usó la tecnología no como herramienta sino como arma contra su ex esposa. La presentación cronológica de las pruebas reveló el patrón escalante de comportamiento obsesivo que culminó con el fatal encuentro. La defensa, liderada por el abogado Samuel Young, intentó construir un caso basado en la duda razonable, argumentando que las pruebas eran circunstanciales y que no existían testigos oculares del crimen. Su estrategia incluía cuestionar la cadena de custodia de algunas evidencias digitales y sugerir que Carolina podría haber tenido otros visitantes esa noche que no fueron captados por las cámaras de seguridad. Sin embargo, la evidencia técnica presentada por la Fiscalía resultó abrumadora. Los especialistas en informática forense explicaron al jurado, en términos comprensibles, cómo Evan había creado y mantenido múltiples identidades falsas para manipular a Carolina.
Presentaron capturas de pantalla de las conversaciones entre Carolina y los perfiles falsos, mostrando cómo él había extraído información personal y ganado su confianza a lo largo de semanas. El momento más impactante del juicio llegó cuando se reprodujo el fragmento recuperado de la grabación de audio del teléfono de Evan. Aunque la defensa intentó que esta prueba fuera excluida, el juez la admitió como evidencia. Los 37 segundos de audio, aunque parciales, captaban claramente el momento de reconocimiento y confrontación, seguidos por sonidos de un altercado físico. El día 5 del juicio, el testimonio del Dr. Adam Murphy, psicólogo forense especializado en comportamiento criminal, proporcionó contexto sobre los patrones de acoso y control presentes en el caso. Explicó cómo el rechazo puede desencadenar comportamientos extremos en personas con ciertos trastornos de personalidad, y cómo la era digital ha creado nuevas formas de vigilancia y manipulación psicológica que pueden ser difíciles de detectar por las víctimas. La defensa intentó pintar un cuadro de Evan como un hombre emocionalmente destrozado por el divorcio, argumentando que no había tenido intención de causar daño permanente, sino que la situación había escalado durante una discusión acalorada. Presentaron testimonios de compañeros de trabajo y antiguos amigos que describían a Evan como dedicado, inteligente y sin historial de comportamiento violento. Sin embargo, estos testimonios se vieron contrarrestados por los mensajes recuperados de sus dispositivos que revelaban una personalidad muy diferente en privado. La evidencia más comprometedora resultó ser el diario personal de Evan, donde había documentado meticulosamente sus sentimientos y planes. La fiscalía argumentó que estas entradas mostraban no solo conocimiento de sus acciones, sino una planificación deliberada y una completa falta de remordimiento después del hecho. Después de 8 días de juicio y 14 horas de deliberación, el jurado regresó con un veredicto, culpable de asesinato en primer grado con premeditación. El 4 de febrero de 2022, el juez Arek Pele dictó sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Al emitir la sentencia, el juez Pele enfatizó la naturaleza calculada del crimen y cómo el uso de tecnología para vigilar y manipular había añadido una dimensión particularmente perturbadora al caso. La familia de Carolina estuvo presente durante la lectura de la sentencia. Su padre, Robert Carter, quien había viajado desde Arizona para cada día del juicio, leyó una declaración de impacto familiar. En ella, describió a Carolina como una mujer resiliente que había encontrado el valor para reconstruir su vida después de una relación tóxica, solo para tener esa oportunidad arrebatada cruelmente. La declaración evitaba la ira, centrándose en lugar de ello en celebrar la vida de Carolina y expresar esperanza de que su historia pudiera ayudar a otros a reconocer señales de peligro en sus propias relaciones. Para los amigos cercanos de Carolina, el veredicto trajo un cierto sentido de cierre, aunque muchos expresaron que vivirían siempre con la duda de si podrían haber reconocido las señales de peligro o intervenido de alguna manera. Stephanie Hughes, quien había encontrado el cuerpo de Carolina aquella fatídica mañana, se convirtió en una voz activa compartiendo la historia de su amiga, esperando que pudiera servir como advertencia sobre cómo el acoso puede esconderse detrás de la tecnología aparentemente inofensiva que usamos a diario. El caso de Carolina Adams nos recuerda la vulnerabilidad que existe incluso en nuestras conexiones digitales y cómo las herramientas que usamos para conectarnos pueden ser manipuladas para fines siniestros. Nos enseña que los límites importan en todas las relaciones y que el respeto por esos límites es fundamental para una convivencia sana. También subraya la importancia de los círculos de apoyo. Carolina estaba reconstruyendo su vida, rodeada de amigos que se preocupaban por ella. Fue precisamente ese círculo el que notó su ausencia rápidamente y alertó a las autoridades, permitiendo que la investigación comenzara pronto y que eventualmente se hiciera justicia. Quizás la lección más importante es que detrás de cada perfil digital, de cada mensaje, de cada conexión virtual, hay seres humanos reales con emociones complejas. En un mundo donde las interacciones digitales son cada vez más comunes, nunca debemos perder de vista esa humanidad fundamental, ni permitir que la tecnología nos distancie de la empatía y el respeto mutuo que merecemos como personas. Al final, la historia de Carolina no es solo una advertencia, sino también un recordatorio de la resiliencia humana. Ella había elegido seguir adelante, abrir su corazón a nuevas posibilidades y reconstruir su vida después de una relación difícil.
Aunque su historia terminó trágicamente, su valentía para buscar un nuevo comienzo permanece como un testimonio de la capacidad humana para renovarse y buscar la felicidad, incluso después de los momentos más oscuros. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti, con otro caso de crimen real. No te lo pierdas.